Pues bien, vamos a comenzar con nuestros temas correspondientes de acuerdo a nuestra materia que es teoría del Estado. Voy a comenzar a compartirles nuestro material con el afán de que vayamos avanzando y asimismo vamos corroborando y poniendo importancia a los distintos conceptos que por supuesto van a ser parte de nuestro contenido temático. En nuestras cápsulas anteriores habíamos hablado que el Estado, ¿no? De manera como persona moral, es decir, como en la manera de representación de distintos países, de distintas naciones, con sus elementos, como puede ser el territorio, la población, el poder, la forma en que también se categorizaron las distintas formas de gobierno, las distintas formas de Estado, y bueno, cada una de estas cuestiones tiene antecedentes específicos que nosotros podemos reconocer dentro de también lo que es hoy nuestro sistema pues más contemporáneo. Sin embargo, todo esto tiene bases significativas que veremos en nuestra clase. ¿Qué es el Estado? De manera general, es la forma del poder público abstracto e impersonal, separado tanto del gobernante como de los gobernados, que constituyen una personalidad jurídica formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía. Hay diferentes puntos de vista, es decir, también tuvimos juristas, tratadistas que realizaron el estudio correspondiente de estas cuestiones de la generalización de un Estado y asimismo dentro de la filosofía también del derecho que ha impulsado a que logremos entender, ¿no? A distintos puntos de vista que nos dan distintas oportunidades de estudio de esta pauta del Estado. Kelsen, por ejemplo, indica que es una ordenación de la conducta humana y de Malberg como un conjunto de elementos heterógenos. Bueno, la ordenación de la conducta humana hemos nosotros entendido que ha sido base de la creación del derecho desde nuestros primeros sistemas que empezaron a aludirse en las primeras civilizaciones, los cuales fueron sumamente necesarios para poder tener un equilibrio dentro de una vida social. Otro tratadista como Bourdieu dice que es entendido como un titular abstracto y permite del poder cuyos gobernantes no son sino agentes del ejercicio esencialmente pasajeros. Es decir, en estas mismas cuestiones hace estrictamente necesario que exista una representación del poder. Tenemos a Harold Lasky que el Estado constituye una sociedad de hombres unidos por el deseo de enriquecer la vida colectiva, es decir, como la unidad de un sistema jurídico. Eh, la colectividad de las personas, a nosotros ser seres eminentemente sociales, pues nos conduce a que podamos y necesitemos obtener esta pauta de equilibrio, esta pauta de coercitividad, ¿no? Por parte de esta misma representación del poder dentro de un sistema que la sociedad conozca y que al mismo tiempo sea útil en el mantenimiento de la misma. Encontramos también, por ejemplo, a Marx, quien nos recuerda que el Estado, pues, es un estado de dominación de clases. Para los anarquistas es un fin, un obstáculo para la vida y la libertad de un hombre. Recordemos que las diferentes pautas del derecho, pues obviamente en esta participación o representación del poder, se encuentran las limitaciones que, por supuesto, van a equilibrar las conductas de los seres humanos en sociedad, que es uno de los fines de todas las normas jurídicas ya impartidas en distintas materias, pues de una manera muy general nos resume que el anarquismo está en contra de esta pauta de limitaciones ejercidas por el poder del Estado. Bakunin decía que el Estado es un inmenso cementerio donde vienen a enterrarse todas las manifestaciones de la vida individual, porque de este mismo sentido se representan muchas limitaciones a esta individualidad, a este reconocimiento, que pues en los siglos anteriores, por supuesto, habían pautas sumamente tajantes que hoy en día, pues en nuestro sistema jurídico mexicano,
podemos hablar definitivamente como pasado, ya que existen estas libertades, ¿no? En nuestro sistema bastante garantista, bastante humanista y, por supuesto, en defensa de estos mismos derechos fundamentales que hoy reconoce nuestra Constitución de acuerdo a ahora el poder que representa nuestra República Mexicana hacia los ciudadanos. ¿Qué es el Estado en un sentido amplio? En un sentido amplio, el Estado es una situación en que está una persona o cosa. Esto quiere decir que teniendo en cuenta lo jurídico, estando como ente, también expresa la idea de una situación. En otras palabras, es algo que permanece, en cambio, la manera de estar o de ser políticamente. Según Porrúa Pérez, Estado es la manera de ser o de estar construida políticamente una comunidad humana. Y en definitiva, hemos visto que dentro de sus elementos, como lo compartimos en alguna de las cápsulas anteriores, tiende a tener distintas ramas de competencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el elemento que son la población, es decir, es un elemento humano, como tal, nosotros tenemos intrínsecamente distintos lazos, como puede ser la cultura, las tradiciones, las creencias, es decir, en cuanto a la religión, que van formando, ¿no? Un ambiente de desarrollo precisamente para esta comunidad humana que se estableció en un territorio. Ahora bien, el Estado en un sentido moderno. Pues la palabra Estado es utilizada para designar el cuerpo político soberano, el Estado como una fuerza determinada suprema en su propio territorio y que persigue una política consciente de agradecimiento. En esta pauta, pues nosotros ya encontramos que la política como tal, es decir, el sistema de gobierno ya está representado y ahora busca un camino donde ejercer esa política. Ahora, el Estado como organización política de la sociedad conforma una población asentada sobre un territorio determinado y sometido a un poder público soberano. Este poder público soberano, pues es donde nosotros ya esperamos obtener o reconocer el mismo sistema de organización, administración de los poderes o del poder del gobierno para ahora emanar, ¿no? En distintas facultades, en distintas instancias, en distintas instituciones, que se pueda aplicar o reconocer esta organización política en los distintos puntos de asentamiento de la sociedad. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? De estos antecedentes históricos que son importantes tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, al Asia Oriente, que es a partir del siglo VIII que se da la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. La monarquía se perpetuaba hereditariamente, por lo que a las familias titulares del poder se les conoce como dinastías imperiales. En aquel tiempo el emperador era el representante del cielo y señor absoluto de todos los hombres, aunque correspondía al pueblo con la concordancia de sus actos con las leyes. Es decir, que a pesar de que este sentido fuera sumamente supremo y limitado en una sola persona, fue necesario que se consistieran en distintas leyes para que hubiese una guía, ¿no? De esta misma representación del poder. Si hablamos del Antiguo Oriente, pues existieron culturas humanas de gran esplendor como Egipto, Persia, Siria, Israel, etcétera, que al existir por milenios estos pueblos contaron con muchos hechos políticos. Sin embargo, esta etapa se caracterizó por tener un estado despótico o teocrático. El estado despótico es el gobernado por un déspota, persona de la cual emana toda autoridad. Y el estado de esta misma manera se encuentra como en una, bueno, en una pauta, ¿no? Que es básicamente lo que también podríamos conocer como lo que hoy en día o más contemporáneamente era una dictadura, ¿no? O sea, ese era el camino que significaba. Y en cuanto a la cuestión del Estado teocrático, pues bueno, esta autoridad política se consideraba básicamente emanada de una creencia religiosa, ¿no? Ya que vamos al punto que emanaba de un Dios como posiblemente, ¿no? Como las cuestiones de sacerdotales, podríamos llamar. Ahora que si también hablamos de la antigua Grecia, pues encontraremos que dos organizaciones políticas
se dieron en la cultura griega, la espartana y la ateniense. Con el tiempo, los habitantes de la polis, que recordamos la polis era la parte de la ciudad, ¿no? Como tal, tomaron parte de las tareas del gobierno, reconociéndoseles como hombres libres. No obstante, no participaron en plano de igualdad, pues la sociedad se dividía en cuatro clases según su fortuna y sus derechos y deberes, y estaban en proporción a su riqueza. La característica fundamental de la organización política griega es la potestad absoluta. Ahora, en cuanto a Roma, sumamente importante para nuestro sistema jurídico, pues ya que recordemos, nosotros traemos una herencia para nuestra legislación el Imperio Romano. Su fundación data en el año 750 a.C. y sus comienzos, el gobierno era monárquica, electiva y se dividía en dos clases, en los patricios y la plebe. Los patricios eran la clase aristocrática y tenía derechos políticos y que al reunirse en 10 grupos formaban las curias. En el año 500 aparece la república como forma de gobierno, pero es a finales del siglo segundo que empieza el ocaso de la república y se instaura el imperio como régimen monárquico y absoluto que perdura hasta la caída en Roma en el año 476 después de Cristo. Cabe decir que tratándose de las relaciones de derecho público, existía una esfera de derechos que los hombres, pero limitada, ya que el hombre no siempre tenía la calidad de persona y esta situación perduró incluso después de haber adoptado el cristianismo. Es decir, no olvidemos también que dentro del Estado no había como este interés sumamente en su elemento humano, es decir, en cuanto a los que reconocía ciudadanos, a los que reconocía como extranjeros o a los que empezaba también a reconocer como rebeldes o a los que empezaba y los que tuvo el reconocimiento de esclavos que eran tratados peor que cosas. Avanzando dentro de nuestros antecedentes, vamos a encontrar también que en la Edad Media, pues tuvo su florecimiento con la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476. En esta época siguen influyendo las ideas del Imperio Romano recogidas por Carlomagno, aunque dentro de las comunidades políticas desaparece el monismo político. En la época feudal se acentúa el dualismo, es decir, al lado del poder del soberano existía la justicia popular. El poder se fue dividiendo de tal manera que se afirmó la posición de los señores feudales dentro de la comunidad política. Recordemos que en esta parte de la evolución es donde entonces ya empezamos a concatenar estos o a existir, ¿no? La importancia de los elementos del Estado como lo fuimos manejando en nuestra información anterior. El origen del Estado. El Estado no ha sido el mismo desde su origen, es un fenómeno que ha estado en constante evolución, desde consistir en formas organizativas simples hasta dimensiones más complejas, de acuerdo a historiadores, antropólogos, etc. La sociedad humana ha pasado desde el estado primitivo, que data de aproximadamente 5.000 años, pasando por el estado feudal, hasta llegar al estado-nación, que actualmente conforma nuestra sociedad, que se funda en el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada uno y de la aceptación de la interacción con las entidades políticas autónomas del Estado. De acuerdo a estos antecedentes, podemos nosotros en este pequeño esquema reconocer que aquellas organizaciones humanas primitivas, es decir, aquellas no humanas, no necesitaban un Estado porque no tampoco tenían un lugar de asentamiento que regir, que construir, que organizar, que administrar. En cambio, la organización sedentaria es la que empezó a manifestar la necesidad de la creación de un Estado. Los factores que impulsaron a una sociedad sedentaria a organizarse como Estado. Uno, la necesidad de protección. El Estado surge cuando el grupo social ha institucionalizado su propia protección. Y dos, la necesidad de estabilidad. La función de defender la vida se amplía hasta garantizar un marco de seguridad para las acciones del hombre en relación con sus bienes. La necesidad de estabilidad es el implantamiento de un orden justo. Recordemos que se necesitó también varios
bueno, varias manifestaciones de estas necesidades, dependiendo de la época y la circunstancia, porque esta organización como Estado empieza a nacer también a partir, por supuesto, de aquellos inusuales, pero que al mismo tiempo ya se buscaba la necesidad, por ejemplo, de la propiedad privada, del reconocimiento del patrimonio, del reconocimiento de los vínculos que compartían ellos como ciudadanos en un lugar, ¿no? Y la facultad de que hubiesen autoridades que garantizaran la protección de estas necesidades. Y como tercer punto, la necesidad de normatividad. La ocupación de las tierras exige la necesidad de una ordenación de una propiedad y las primitivas formas de esclavitud doméstica hace necesario crear normas para regular la interrelación entre grupos. Sabemos que de esta diversidad también que concluía distintas culturas, distintas creencias, distintas tradiciones, ¿no? Representaban la ampliación, la necesidad de la ampliación de la normativa que por supuesto también estuviera cuidada, garantizada por una autoridad suprema, en este caso el Estado ya conformado y reconocido. Ahora, de acuerdo al estudio del origen del Estado, pues resaltamos que existen dos tipos de teorías para resolver o para dar respuesta a esta cuestión. Tenemos la teoría naturalista, que define al Estado como algo natural y anterior al individuo, por lo que está en el servicio del primero. Es decir, que se instaura, ¿no? Dentro de esta idea que lo que existe como tal es la necesidad del humano de reconocer algo que ya existía, ¿no? Que debe ser sumamente natural la existencia del mismo Estado para garantizar esta pauta de organización, de equilibrio social, de administración y por supuesto de supervivencia, que es uno de los principios naturales que más se defendieron en este punto, el derecho a la vida, ¿no? Y en la segunda teoría encontramos a la contractualista, que sostiene que el individuo es previo al Estado, el cual es el resultado de un contrato o acuerdo, por lo que el Estado está a servicio de los individuos. Ok, aquí en contraposición, ¿no? Es que el individuo crea al mismo Estado para poder básicamente también sobrevivir desde este punto social y por lo mismo el cuidado de cada una de estas necesidades de los individuos pueden ser manifestadas ante el Estado. De acuerdo a esta misma teoría naturalista, el Estado es como un organismo natural del que cada ser humano constituye solo una parte y está basado en una serie de argumentos como son el ser humano necesita relacionarse con otros, el ser humano es por naturaleza social y animal político por excelencia, el lenguaje humano que permite la vida social. Esta teoría es apoyada por los filósofos griegos como Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Recordemos que Platón también realiza en esta pauta el Son Politikon, donde efectivamente da la explicación y la justificación de por qué el ser humano es una especie meramente animal político, es un animal político. En cuanto a la teoría contractualista, el Estado no se considera como algo natural, sino como el resultado de una convención entre los seres humanos, y los filósofos que están a favor de esta teoría fueron Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, y todos ellos plantearon su propia teoría alrededor de tres elementos: el estado natural, el contrato social y la naturaleza del Estado. Recordemos que Rousseau en la explicación sobre el contrato social también hace la impartición de la necesidad del individuo de siempre crear y necesitar pautas coercitivas o prohibitivas para poder conformar un equilibrio entre las relaciones de los individuos. Es decir, como especie es sumamente necesario que exista esta potestad, ¿no? Y obligatoriedad en cuanto a una autoridad o poder supremo.
También se habló sobre la teoría parcial, teoría del mal menor, la teoría organicista y la teoría de la lucha de clases. Esto, por supuesto, desde las cuestiones de, el contrato social, pues ya que encontramos, de acuerdo a todas estas teorías, cómo se empieza a repartir la necesidad del mismo Estado, ¿no? En tener una organización, un sistema político, la relación religión-Estado, porque en distintos puntos se relacionan los elementos mismos del Estado bajo la necesidad, ¿no? De lo más importante que son las leyes en cuanto a reconocerse como una constitución o al mismo tiempo obtener la limitación de sus territorios o aportar al mismo tiempo los derechos y las obligaciones de la población y en el reconocimiento y el avance de las mismas instituciones que deben estar ya administradas y al mismo tiempo identificadas para poder realizar estas pautas, ya sea dependiendo si es una democracia, una dictadura, una monarquía, una república, y plenamente exista pues la facultad de exigencia o el intercambio de derechos y obligaciones tanto de ciudadanos al Estado y del Estado a los mismos ciudadanos. A manera de retroalimentación, tenemos los elementos del Estado, la población, el territorio y el poder público, que hacía o hace referencia precisamente al gobierno. La población es un conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de manera estable. He ahí la importancia de practicar los límites territoriales, los cuales se consideran también en este elemento que es el territorio, el espacio físico donde se asienta la población y constituye uno de los elementos fundamentales del Estado. Recordemos que tenemos espacios terrestres, marítimos, aéreos y en manera del avance tecnológico, hoy también estaríamos hablando de espacio ultraterrestre. Esta composición del territorio, ¿no? Territorio en cuanto a las tierras, es decir, los límites de fronteras y todo, las aguas inferiores y también tenemos, recordemos, las aguas en el territorio marítimo, las aguas internacionales, que en este punto también ha sido a manera de debate y de evolución dentro del derecho internacional. El poder, en fin, el origen del poder está etimológicamente, proviene del latín possere, que significa ser posible o ser capaz de, y es la facultad que tiene el Estado de administrar la población. Este poder es intangible, es decir, no se toca, tampoco podemos decir que de alguna manera está constituido por algún material. Sin embargo, la plena representación del poder recae en el sistema político que al mismo tiempo represente. Por eso dice clases de poderes, encontramos poder público o estatal, poder político, poder jurídico, poder constituyente y poder constituido. Estas cuestiones del poder constituyente y poder constituido efectivamente son dentro de los avances que han tenido las naciones o los estados para ir constituyendo su sistema tanto político como jurídico. El poder público estatal son las atribuciones que tiene el Estado para orientar y garantizar administrativamente la vida de los ciudadanos. El poder público tiene tres ramas, ya que son la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Eso corresponde también a nuestros poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, dentro de esta pauta de la estructura del Estado, nosotros podemos eh, interpretar, ¿no? Que existe dentro de nuestras ramas legislativas, que hace las leyes y ejerce el control político sobre el gobierno y la administración, la rama ejecutiva, que garantiza los derechos y libertades de todos, la rama judicial administra la justicia y los órganos autónomos e independientes, como nosotros también tenemos el Instituto Electoral. Ahora bien, de acuerdo al poder jurídico,
al poder político. En las actuales democracias, el poder político reside en el pueblo, que lo delega en sus representantes elegidos por el voto popular por un periodo de tiempo limitado. Todas las personas mayores de edad, ciudadanos, hacen uso de mecanismos de participación ciudadana. En cuanto al poder jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos, es decir, nuestro poder judicial es el encargado que mantiene de acuerdo a distintas instancias, ¿no?, la procuración y administración de justicia. En cuanto al poder constituyente, pues es para establecer la constitución política del Estado y estaríamos teniendo como esta parte de teoría de la constitución, que pues obviamente la constitución ha sido una de las ramas más importantes para mantener la administración de un Estado, de una nación, ¿no? Asimismo, de acuerdo a nuestras cápsulas informativas, hemos tenido distintas aportaciones de la información sobre nuestra materia y de acuerdo a los avances, también podemos nosotros encontrar los distintos o tener en cuenta, no nada más aquellos antecedentes de haber encontrado dentro de nuestros sistemas, pues los elementos, sino que desde, bueno, la más remota antigüedad también se ha reconocido, pues, no nada más la agrupación del hombre, sino la necesidad de esta política de que se pueda organizar y encontrar de manera objetiva un sistema que efectivamente nos funcione y que por supuesto sea plenamente accesible para los seres humanos y su plena organización. Al final de cuentas, en esta pauta de nuestra teoría del Estado, también vamos a tomar en cuenta eh, la importancia, ¿no?, de la forma del Estado federal. Y por supuesto, puedo citar aquí a Felipe Tena Ramírez, pues ya que dice que el federalismo sirve para centralizar poderes antes dispersos, como la aconteció en Estados Unidos. También puede ser utilizado para descentralizar poderes anteriormente unificados, como según ha sucedido en los estados originalmente unitarios como México. En otro orden de ideas, puede decirse que el Estado federal se crea como forma de respeto para las entidades federativas, miembros de este Estado, y da origen a la coexistencia de dos órdenes jurídicos, que puede ser el gobierno de la misma federación y, por supuesto, vamos a encontrar a las entidades federativas. Esto de acuerdo a la investigación correspondiente en el apartado de Felipe Tena Ramírez. Eso nos lleva también a estudiar como la parte de la forma de gobierno republicana y reconoceríamos que la república, forma de gobierno contraria a la monarquía y tiene características que hacen de ella un ideal no siempre alcanzado. El término república, usado con frecuencia en formas diversas, ha de ser entendido en una forma de gobierno. El origen etimológico de la palabra república implica la idea de cosa pública como una forma opuesta a la cosa privada que en expresar con ella el interés por lo que concierne a lo social en general y por qué los derechos de los integrantes de una sociedad adquieran la misma calidad de igualdad. Para ampliar el conocimiento con relación al término república, es de gran ayuda el análisis de los elementos que integran esta forma de gobierno, como lo es, entre otros, su origen popular, además de la soberanía y de los titulares de los órganos del poder público, la democracia y la representación. Todos estos elementos son indispensables para una forma de gobierno republicana. En nuestra Constitución se estableció como forma de gobierno a la República con sus dos expresas características, la de representatividad y la de democracia. Con la primera característica, ha querido el constituyente establecer claramente que el pueblo se gobernará con los representantes,
que anuado a la segunda característica nombrará mediante procesos en los que deberán respetar los derechos políticos de todos los gobernados. En el artículo 40 nosotros podemos entender en nuestro apartado constitucional en el que se expresan las bases para la organización del Estado. Por la trascendencia de sus disposiciones, es un artículo que no ha sido objeto de modificaciones. Esta disposición constitucional en la que se establece el sistema representativo mexicano no ha tenido variación alguna desde su formulación del constituyente de 1857, pero en cambio sí ha variado el método para dar eficacia al precepto con los diversos códigos y las leyes originales. En este mismo citado artículo, sientan las bases para el Estado federal mexicano, una forma de Estado en donde su filosofía es el respeto a la libertad de los integrantes del mismo. Y se establece también de manera expresa que se compone de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. De lo anterior, resulta que las entidades federativas gozan de la libertad de crear y modificar su orden jurídico interno, pero deberán hacerlo sin contrariar los principios básicos de la Constitución General. Bajo estas tesituras, nosotros estamos estableciendo pues ya esta pauta evolutiva en cuanto a la teoría del Estado. En nuestra próxima clase vamos a continuar con nuestra siguiente unidad, ya para ir culminando nuestra materia, que sería hasta la próxima semana. Y no olviden entregar, por favor, sus actividades, que nuestra fecha límite es el 24. No sé si exista alguna duda, aportación antes de terminar. Ok, acabo de leer sus mensajes. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos estamos comunicando por medio de la plataforma institucional.